Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Rodríguez, soy miembro del equipo de estudios de Cáritas Española y de la Fundación FOESA. En primer lugar, quería agradecer al Foro Económico y Social de Castilla y León la oportunidad que nos brinda de participar en estas jornadas virtuales. También una advertencia, es la primera vez que me grabo haciendo esto en vídeo, así que puede ser que haya algún desajuste técnico en algún momento. Bueno, gracias también a todos los que estáis participando de alguna u otra forma, a los que estáis en casa, y bueno, y a los que os interesa todas estas temáticas. Voy a compartiros pantalla. Como digo, espero que todo salga bien a nivel técnico. Vamos a ver. Creo que sí, que estaréis viendo la pantalla. Bueno, de lo que yo vengo a hablaros es de distancia social y derecho al cuidado. Y además, indudablemente, con la aparición de la COVID hay que hacer un antes y no un después, porque no hay oportunidad aún de hablar del después, pero sí del durante. Así que vamos a hablar del antes, cómo era antes la distancia social y el derecho al cuidado y cómo está siendo ahora durante esta pandemia de la COVID. Hablábamos de distancia social y de derecho al cuidado. Por distancia social, tristemente en estos días podríamos entender algo parecido a lo que aparece en esta imagen. Bueno, pues nada que ver con la realidad. Es decir, no es esta la distancia social a la que nos referimos ni la distancia social de la que veníamos hablando antes de esta pandemia. Pero tristemente es un término que ha puesto de moda el COVID. La distancia social a la que nos es más bien a esta. Es más bien al salto que hay entre, pues entre distintas clases sociales, entre distintos colectivos con más o menos vulnerabilidad a la pobreza o a situaciones de exclusión. Y por otro lado, bueno, pues también hablaremos del derecho al cuidado, algo que también se ha puesto ha sido muy de actualidad con la crisis de la pandemia y con todo lo que ha venido sucediendo sobre todo en las residencias, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de distancia social. Desde FOESA nos gusta hablar de pobreza, pero también nos gusta hablar de exclusión. Voy a intentar explicar muy brevemente la diferencia entre una y otra. En la imagen de la izquierda todos podemos observar una situación de pobreza manifiesta. Una situación de alguien, una situación extrema, de alguien sin hogar que vive, como decimos, en una situación de pobreza severa, pobreza extrema. En la derecha tenemos la imagen de, podríamos decir, de doña Aurora, una mujer que tiene una pensión por viudedad, es decir, que no arrastra problemas económicos, pero en cambio vive en un tercero sin ascensor y no tiene posibilidad de salir a la calle. Además, doña Aurora no sabe leer ni escribir, por tanto es analfabeta. Es decir, doña Aurora no vive una situación de pobreza, pero sí podría vivir una situación de exclusión, una situación que le alejase del centro, de una posibilidad de participar, pues de participar de forma intensa en la sociedad. Por tanto, la diferencia básica que nosotros establecemos entre pobreza y exclusión es que la pobreza hace referencia a un solo indicador, un indicador meramente de ingresos. Si recibes unos ingresos por debajo de un umbral, estás en situación de pobreza. Si los percibes por encima, no estás en situación de pobreza. Y en cambio la exclusión, nuestro indicador de exclusión mide 35 indicadores en 8 dimensiones diferentes. Se mide evidentemente los ingresos, pero se mide también situaciones de empleo, de vivienda, de educación, de salud, de participación política e incluso el eje relacional que aborda temas de aislamiento o de conflicto social. En el caso de Castilla y León, en nuestro informe de 2018, la exclusión en Castilla y León venía principalmente definida por esas tres dimensiones que os señalo ahí. Viene definida por una situación de empleo precaria, por una situación difícil de vivienda y por malos indicadores también en temas de salud. Bueno, después de medir esos 35 indicadores, nuestra metodología lo que hace es clasificar a la población en 4 categorías. La integración plena,
sería aquella en la que no hay ninguna dificultad. Integración plena es aquellas personas que en ninguna de las 8 dimensiones puntúa con ninguno de los indicadores. Luego estaría la integración precaria, que son aquellos que, bueno, tienen algún indicador afectado, pero en general, digamos que están en una situación de integración. Y luego hablaríamos de exclusión moderada y exclusión severa. Bueno, pues exclusión moderada son aquellas situaciones en las que ya tienen afectados varios indicadores y la situación de exclusión severa, pues aquella en la que son muchos o muy intensos los indicadores que se ven afectados. Quiero que veáis aquí un gráfico que representa la comparativa entre 2013, sería este gráfico de aquí, y 2018, que sería este otro. Lo primero que podemos apreciar cuando comparamos 2013 con 2018, recuerdo, 2013 es probablemente el pico de la gran crisis, de la crisis financiera que se originó en 2008. Bueno, pues 2013 estábamos en ese pico y la primera diferencia que podemos observar es que la integración plena, es decir, aquellas personas que no tienen afectado ningún indicador, bueno, pues se ha incrementado. Ha pasado de un 49%, algo menos de la mitad, al 56%. Es decir, el 56% de la población, insisto, estos son datos de 2018, pero bueno, la exclusión no se mueve muy bruscamente, a no ser que ocurra algo muy extraordinario. Puede ser esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, podríamos decir entonces que antes de la aparición de la COVID-19 había un índice del 56,9%, más de la mitad de la población de Castilla y León en situación de integración plena, que no tenía afectado ningún indicador. Y si comparamos las cifras de exclusión, vemos que en 2013 era el 15,7 y en 2018 es el 15,3. Bueno, una situación más o menos similar, se mueve muy poquito, pero insisto, aquí estábamos hablando del peor momento de la crisis, mientras que aquí estábamos ya, se supone, en una corriente de recuperación económica. Pero sobre todo hay algo en lo que sí queremos constatar y queremos dejar evidencia. Y es que en 2013 la situación, el porcentaje de personas en situación de exclusión severa, es decir, las situaciones más críticas, era del 5% de la población. Ahora, antes de la pandemia, en 2018, ese porcentaje se eleva casi al 9% de la población. Es decir, estamos hablando que las peores situaciones se están intensificando y es cada vez más gente la que está cayendo en ese pozo. Bueno, entonces, vamos a mostrar con una imagen, bueno, hemos intentado representar con una imagen esta distancia social. Estaríamos hablando de un colectivo en situación de exclusión, que podrías vivir en un barrio parecido a este, frente a la población en situación de integración, que es esta. Vemos, bueno, pues que en el barrio en situación de integración hay servicios, hay áreas recreativas, bueno, hay zonas peatonales, zonas por donde pasear, hay comercio, hay vida, mientras que en esta otra zona, bueno, pues hay muchos menos servicios sociales, hay mucha menos provisión de servicios en general. No están aislados, es decir, hay movimiento entre uno y otro. Hay un puente que permite cruzar de uno a otro y de hecho se cruza. Y de hecho gran parte de la población que vive aquí cruza el puente seguramente para ir a trabajar a estos otros barrios, a estas otras zonas. Esto quiero que entendáis que esto es una imagen, no es la realidad en sí, pero creemos que se acerca bastante, ¿no? Entonces, como decimos, bueno, pues muchas de las personas que viven aquí cruzan este puente para ir a trabajar, seguramente para cuidar de niños, para cuidar de ancianos, para trabajar en nuestros comercios, como camareros, como cocineros.
y cruzan a diario ese puente, ¿no? Pero sí creemos que esta imagen, bueno, pues evidencia esa distancia que hay entre un mundo y otro mundo. Bueno, y ahora voy a hablaros un poquito del derecho al cuidado. Y para ello vamos a abordar un asunto que es un tanto también, bueno, pues complicado y complejo, más aún en el caso de Castilla y León. Como podéis ver en la gráfica, bueno, pues es una gráfica de una pirámide poblacional con un evidente envejecimiento de la población. Esto es España, esto es Castilla y León, y he tratado de extraer algunos datos para, bueno, pues para evidenciar que la situación es crítica en España, la situación de envejecimiento de la población es crítica en España, pero lo es aún más en Castilla y León. Por ejemplo, la edad media de la población en España es de 43 años, mientras que en Castilla y León es de 47 años. El porcentaje de población de mayores de 65 años en España representa el 19% y en Castilla y León el 25%. Y el porcentaje de menores de 18 años en España es del 18%, mientras que en Castilla y León solo es del 14%. Hay una clarísima tendencia al envejecimiento de la población en España, pero es aún más intensa y más puntiaguda en el caso de Castilla y León. Y aquí hay otra gráfica que habla de la evolución de la población en Castilla y León. Habla del número de personas que viven en Castilla y León y que en los últimos años, desde el año 2010, es esta gráfica, desde el año 2010, que aparecería por aquí, hasta 2018, bueno, pues es evidente que ha habido una constante pérdida de población en Castilla y León. Y no es solamente lo que esté ocurriendo, sino que, bueno, pues este titular, por ejemplo, del norte, el diario El Norte de Castilla, dice que Castilla y León liderará la pérdida de población en los próximos 15 años. Esto es una noticia que aparecía en prensa en septiembre de este año, es decir, es una noticia bastante actual y la previsión del INE, del Instituto Nacional de Estadística, dice que durante los próximos 15 años Castilla y León seguirá perdiendo población. Es decir, tenemos una población cada vez menos en Castilla y León, hay cada vez menos gente, hay cada vez menos gente joven, hay cada vez menos gente activa por este proceso de envejecimiento de la población. Y esto hace que la población en Castilla y León cada vez necesite de más cuidados. Bueno, pues no cabe duda, ¿no? Conforme vamos cumpliendo años y llegando a etapas de la vida más próximas a la vejez, pues vamos necesitando cada vez más cuidados, ¿no? Por tanto, parece evidente que en Castilla y León, bueno, pues es un tema que habría que abordar con cierta intensidad. Bueno, pues recapitulando, tendríamos dos grandes conclusiones. La primera es que la sociedad en Castilla y León es una sociedad cada vez más distanciada en sus niveles de exclusión. Estaríamos hablando de niveles de integración plena que cada vez alcanza un mayor porcentaje de población, pero a la vez en el furgón de cola se está quedando también un número cada vez mayor de población. Está dándose esa distancia social. Y por otro lado, como veíamos hace tan solo unos instantes, bueno, pues tenemos una población cada vez más necesitada de cuidados. Y en esta situación, en este contexto, es donde hace aparición, bueno, pues este terrible COVID-19 y esta terrible pandemia que nos trae de cabeza a todos desde el mes de marzo, con confinamientos, estados de alarma, pero ya desde principios de año a la comunidad científica. Bueno, me gusta definir la situación actual de la COVID con una imagen parecida a esta. Con una imagen que lo que viene a decirnos es que llueve sobre mojado. Es decir, esta actual crisis, esta actual pandemia, que es algo coyuntural, que es algo, bueno, pues algo sobrevenido, algo que está ocurriendo
ahora mismo y que tendrá una duración más o menos determinada, bueno, pues ese llueve, esa coyuntura, está afectando ya a un suelo mojado, está afectando a una estructura, a un modelo económico, político y social que ya no era el más favorable para evitar estas situaciones de distanciamiento social y, bueno, pues también del mismo modo la crisis del derecho al cuidado, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Desde Cáritas Española hicimos una observación, hicimos un estudio a la población que atendemos en Cáritas, cómo estaba afectando esta crisis de la COVID. Y para ello hicimos un estudio comparativo de cómo era la situación de las familias atendidas por Cáritas en el mes de febrero, es decir, antes de la llegada o sobre todo de la implantación del estado de alarma, y lo comparamos con cómo estaban esas mismas familias en el mes de mayo, en pleno confinamiento y, bueno, pues con las medidas del estado de alarma en pleno rigor, ¿no? Y la situación en cuanto al tema del empleo es la siguiente. Como podemos ver, el 19%, o sea, ha habido una diferencia de casi 20 puntos porcentuales. En el mes de marzo, el 1 de marzo, la mitad de la población estaba desempleada, de la población de Cáritas estaba desempleada, estaba buscando trabajo, y en mayo, el 1 de mayo, es el 73%. Es decir, aquí ha habido un salto muy importante. Insisto, estos son datos que hemos sacado de la propia base de datos de Cáritas y a través de una encuesta a más de 600 familias. Indudablemente, el empleo está afectando de forma diferencial a la población que ya está en situación de exclusión, como es la población a la que se atiende desde Cáritas, que a la población en una situación de más estabilidad. Llueve sobre mojado, es decir, estas personas han perdido con mayor facilidad el empleo, con mayor rapidez han perdido el empleo, pero es que además han perdido empleos precarios y estamos hablando de familias en las que el 53% de sus miembros activos, es decir, mayores de 16 años, ya estaban en una situación de desempleo. Es decir, bueno, pues creemos que aquí se evidencia llueve sobre mojado, ¿no? Pero también se evidencia en el asunto de los ingresos. Cuando vemos los ingresos, vemos que los hogares sin ningún tipo de ingreso han pasado del 12% en el mes de febrero al 28% en el mes de abril. Es decir, se incrementó en un 136% el número de hogares atendidos por Cáritas que dejaron de tener ingresos. Indudablemente, aquí están reflejadas gran parte de las familias que están inmersas en la economía informal. ¿Y por qué esto es clave? Bueno, pues porque las personas que trabajan en la economía informal, cuando pierden su empleo, no pueden acogerse a ERTES, a ERES y a ningún sistema de protección básica. Por eso incrementan con intensidad este porcentaje de personas o de hogares que no reciben ningún tipo de ingreso. Aquí insistimos también, llueve sobre mojado. Y ahora vamos al tema del derecho al cuidado. Decíamos, había una situación en Castilla y León donde, bueno, pues la población es cada vez más mayor, cada vez hay menos población joven, menos población activa, y esto, bueno, pues conlleva necesariamente a una crisis de los cuidados. ¿Cómo abordar el sector de los cuidados? Un sector que se ha visto también muy gravemente afectado por esta pandemia. Nosotros, antes de esta pandemia, ya hablábamos de la crisis de los cuidados y ya observábamos que se daban 4 corrientes para resolver el tema de los cuidados. Por un lado está la mercantilización de los mismos, es decir, pues pagar a personas para que atiendan a las personas
a las que más queremos, a nuestros mayores, a nuestros dependientes, a nuestros hijos e hijas. Y esto tiene una parte positiva y es que genera puestos de trabajo. La parte negativa es que es accesible solo a aquellas personas que puedan pagarlo. Pero tiene otra parte negativa también, y es que esta mercantilización de los cuidados, de facto, lo que ha traído es una gran precariedad en ese mercado laboral. En ese sector de los cuidados hay una gran precariedad laboral, casi toda, mucha de ella, protagonizada por mujeres, ya que son mujeres en su mayoría quienes se emplean en este sector. Habría otra solución, habría otro camino, otra vía, que sería la familiarización de los cuidados. Es decir, bueno, pues nadie está mejor en casa que en ningún otro sitio. Es decir, bueno, pues todos o muchos de nosotros aspiramos a poder envejecer y a poder pasar los últimos días o pasar muchos días en nuestra casa porque es donde más cómodos nos sentimos, ¿no? Esa sería la parte positiva de esta familiarización de los cuidados, de este poder quedarnos en casa. ¿Cuál es la parte negativa? Bueno, pues la parte negativa es que una vez más esa carga de trabajo, ese sobreesfuerzo recae en un altísimo porcentaje en manos de las mujeres de la familia. Bueno, pues esto claramente habría que revisarlo también y hacernos partícipes, hombres y mujeres, de esta familiarización de los cuidados. Habría otra vía, que es el desarrollo del apoyo público. Bueno, como aspecto positivo estaría la profesionalización. Decía antes que todos queremos ser cuidados en casa, pero también queremos ser cuidados por profesionales, queremos ser cuidados por gente que sepa cómo funciona el sector de los cuidados. Bueno, pues un desarrollo con apoyo público podría hacer esa profesionalización, pero lo cierto es que no hay políticas sociales fuertes en esta línea y mucho nos tememos que con la aparición de esta crisis de la COVID, bueno, pues los fondos para estas políticas sociales creemos que se van a reducir. Por tanto, esta sería la parte negativa de esto. Bueno, la cuarta vía sería la comunidad como actor. Los vecinos deberíamos ser cómplices de los cuidados de nuestros vecinos. Es decir, deberíamos recuperar el valor de la comunidad, el cuidarnos unos a otros, el ser conscientes cómo estamos unos y otros, el ser vecinos, el cuidarnos, el tener esta cercanía y el poder, de alguna forma, pues esto, ¿no? Como digo, cuidarnos unos a otros. ¿Cuál es el gran problema de esta vía? Bueno, pues el gran problema de esta vía es que el valor de la comunidad está en un claro retroceso. No cabe duda que, bueno, pues la globalización, las nuevas dinámicas sociales, sobre todo en ámbitos urbanos, hacen que cada vez estemos más lejos de nuestros vecinos, ¿no? Por lo tanto, esto sería un aspecto crítico de esta vía. Bien, por tanto, aquí lo que vemos es que el sector de los cuidados es un sector en crisis, es un sector al que hay que prestar atención y es una situación, bueno, pues que entre todos tendremos que hacer frente. Y ahora voy a detenerme un momentín. Sí me gustaría beber un poquito de agua. Me gustaría detenerme en algunos retos que hemos identificado. No son todos los que están. Desde luego hay muchos otros retos que no abordamos, pero bueno, de alguna manera estos retos que voy a mostrarles a continuación sí tendrían algo que ver con la temática de esta ponencia. Bueno, habría un primer reto clave para nosotros, que es evitar el aumento estructural de la exclusión. ¿Qué queremos decir con esto? La exclusión suele tener una corriente contracíclica con respecto a la economía. Es decir, cuando la economía va mal, la exclusión crece mucho. Cuando la economía va bien, la exclusión no se reduce tanto
cómo crece la economía. Es decir, cada vez que hay una crisis, la bolsa de las personas en situación de exclusión se hace mayor. Y en los periodos de recuperación económica, esa bolsa no se vacía, no volvemos al punto de partida. Por tanto, sería un reto ante este nuevo escenario evitar este aumento estructural de la exclusión. Hay otro aspecto importante que hemos identificado con esta crisis, y es la brecha digital. Hasta hace quizá unos meses, probablemente hasta el mes de marzo, con el estado de alarma, la brecha social, la brecha digital, es decir, no contar con una conexión a Internet, no contar con dispositivos para conectarte, o bien no contar con las habilidades suficientes para ello, normalmente eran una consecuencia de la exclusión. Es decir, las personas en situación de exclusión no contaban con esas habilidades o no contaban con conexión o dispositivos para conectarse a Internet. Bueno, a raíz de esta crisis, creemos que la brecha digital no es solamente una consecuencia, no solamente es el reflejo de una situación de exclusión, sino que se convierte en causa. A día de hoy, no contar con esta conexión puede privarte, por ejemplo, de solicitar ayudas ante la administración, puede privarte de participar en procesos formativos, puede privarte de conseguir puestos de empleo. Es decir, la brecha digital es consecuencia, pero ahora también es causa de exclusión. Bueno, otro reto, sin duda, es el de los cuidados como un pilar de nuestra sociedad. Creemos que es importante que el sector de los cuidados se convierta en un pilar de nuestra sociedad. Sin duda, puede ser un pilar económico, puede ser un yacimiento de empleo. Para ello habría indudablemente que mejorar las condiciones de trabajo de todas las personas que se dedican al cuidado y solventaría, desde luego, también muchas situaciones de soledad no deseada o de falta de esos cuidados, ¿no? O sea, desde Cáritas y desde FOESA apostamos porque el sector de los cuidados se convierta en un pilar fundamental. Indudablemente hacen falta políticas para esto. Y por último, no quiero extenderme mucho más, hay un nuevo reto también social, y es el desbloqueo y la desafección política. Esta crisis ha evidenciado una clarísima ruptura en nuestros representantes políticos, en dos grandes bloques, o más grandes bloques, pero como muy marcados. Hay una línea muy marcada, hay demasiado inmovilismo entre unos y otros, y eso además puede generar desafección política, puede generar son todos iguales, puede generar el discurso de no sirven para nada, no escuchan nuestras dificultades, no escuchan nuestros problemas, solo están a lo suyo, solo están a la gresca política. Bueno, como sociedad, desde luego, creemos que tenemos que ser capaces, como ciudadanos y como sociedad civil, de lanzar esos puentes y de tratar de que se acerquen posturas políticas para evitar esos desbloqueos y para evitar, en última instancia, esa desafección política. Indudablemente, para todo esto son necesarias políticas de cohesión. Indudablemente, esas políticas de cohesión no deben llevar ningún apellido específico, es decir, no deben ser políticas de cohesión exclusivas para inmigrantes o para mujeres. Las políticas de cohesión, por propia definición, deben apuntar a las familias más vulnerables de nuestra sociedad, y el objetivo, desde luego, como Cáritas Española y como FOESA, sería ese. Sería incidir para conseguir que esas políticas reduzcan la desigualdad y logren una mayor cohesión entre todos nosotros. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Gracias por escucharme. Y bueno, pues ha sido un placer en este formato tan ambiguo que es el del vídeo. Espero que se haya podido grabar todo con cierta calidad y que podáis disfrutar de estas jornadas. Un abrazo y muchísimas gracias a todos.